vamos a hacerles una recomendación literaria, vamos a recomendar una lectura, pero yo no sé si para los asustadizos esto va a ser recomendable o no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque los miedos hay que enfrentarse a ellos. ¿Y qué mejor manera que hablarlos? Y esto lo vamos a hacer gracias a Susto o Muerte, Terrores Nocturnos, que está escrito por Lorenzo Fernández Bueno, que está con nosotros. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. Buenos días, Nacho. Pues encantado de participar contigo en tu programa. Un placer tenerte con nosotros, Lorenzo, y bueno, hablar de estos temas que, como digo, oye, a gente a lo mejor que sea un poquito aprensiva, pues le puede dar un poco de, precisamente, susto, pero que no muerte, pero que es que todos en algún momento de nuestra vida, si no terrores nocturnos, sí que hemos sentido ese miedo del que podemos hablar, ¿no? Bueno, yo creo que además el miedo, en alguna ocasión lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Me parece que es un concepto que me va persiguiendo durante toda mi vida en los diferentes trabajos que voy haciendo, pero yo creo que el miedo, todos, si nos remontamos al pasado, a nuestra infancia, seguramente habrá un momento que tengamos todavía presente, por muchos años que hayan pasado, esa pesadilla, ese momento, ese lugar que de una forma u otra nos impactó y que sigue presente como uno de los terrores nocturnos que no podemos olvidar. Ese es el miedo que quizás intentamos esquivar, pero luego también tenemos ese miedo que es apetecible, ¿no? Porque a quién no le gusta o a quién no le gustaba cuando eras más pequeño, incluso hoy en día, estar, pues qué te digo yo, en una casa rural, con unos amigos, con la chimenea encendida a altas horas de la madrugada y escuchando historias de miedo, sabiendo que ese miedo además está controlado. Yo creo que el miedo es un concepto que nos pone en alerta, pero también que en momentos puntuales puede ser muy apetecible. Tenemos un amigo en común, David Zurdo, que decía, yo si me voy a un castillo que tenga fantasma, ¿no? O sea, pues esto es Evidentemente. así, ¿no? Bueno, es que ya sabes que si eso en España todavía no lo tenemos muy asimilado, pero sabes perfectamente que si te vas a Escocia o te vas a Irlanda y el castillo, el palacio o el caserón no tiene fantasma, es que pierde categoría. Es decir, no estamos Claro. hablando de que ya no sea apetecible, sino que encima pierde categoría. Claro que sí. Oye, pero además es que, claro, lo más inquietante de todo esto que estamos hablando es que hay muchas historias, muchas leyendas, pero otras que se mezclan con la realidad. Es decir, durante la historia de nuestro país en este caso, hay historias precisamente que sí que tienen esa parte real que, como digo, es quizá lo más inquietante de todo esto, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver, cuando me dio por escribir este libro, sí te puedo decir que fue en un momento de los más atormentados de mi vida y lo vas a entender enseguida porque tú también te encanta esto del periodismo, lo tenemos de vocación, pero además nos gusta viajar, ¿no? Esto a mí me pasó hace ya muchos años, en 2005. Bueno, pues de repente teníamos previsto realizar un viaje que era recorrer los diferentes oasis del desierto blanco de Egipto y además lo íbamos a hacer para una serie que estábamos preparando para Televisión Española, para la segunda cadena, con la que por aquel entonces colaborábamos, y la idea era hacer una especie de pequeño Dakar, es decir, era coger una serie de motos, recorrer ese desierto haciéndolo con motos y con un coche o con varios vehículos de apoyo, acampando, hablando con la gente nativa que vive en estos lugares, hablando de sus tradiciones. Bueno, pues resulta que paradojas del destino, después de meses de preparación, de estar invirtiendo mucho tiempo y mucho cariño en un proyecto que tenía muchas ganas de hacer, cuando nos íbamos un lunes, el viernes anterior, tuve un accidente con la moto, tuve fractura de tibia y peroné y 2 meses de baja y evidentemente el viaje soñado no lo pude hacer. Bueno, pues en ese instante, como una especie de terapia, lo que hice fue en esos 2 meses de encierro, lo primero que hice fue desplazar la redacción de la revista Enigmas a mi casa, es decir, todos mis compañeros los traje para casa porque si no a mí me daba algo, me subía por las paredes. Y en segundo lugar lo que hice fue ponerme a escribir y de aquel tiempo de amargura salieron mis particulares demonios que están reflejados en estos 9 capítulos que tiene este libro, que como bien dices están, a ver, yo no soy novelista, yo soy un periodista, con lo cual intento basar mis ficciones en vivencias personales o en casos que he investigado. Por eso este libro está lleno absolutamente de casos reales que de hecho aparecen a final de cada ficción, ¿no? Y demuestran pues lo que siempre decimos, ¿no? Que la realidad a mucha distancia, a muchos años luz, siempre supera la ficción. Y sí que deja secuelas psicológicas que a lo mejor la ficción no tanto, ¿no? Sí, evidentemente, vamos a ver, date cuenta, tú ahora mismo uno de los capítulos, ¿no? Concretamente el capítulo 3, La huella del lobo. Dicho de esta forma, pensar que ha habido hombres lobos en la historia de España, bueno, pues seguramente alguno pensará que o este señor es muy friki o directamente está mintiendo, pero no, realmente hay un proceso a un hombre lobo que se desarrolla a mediados del siglo XIX,
el protagonista es un señor que se llama Manuel Blanco Romasanta. Bueno, pues hay que decir que en el Archivo Histórico del Reino de Galicia hoy en día está todo el proceso que se desarrolló contra esa persona una vez que fue detenida, porque según él decía, era víctima de lo que en gallego llamaban la fada, una maldición que le hacía convertirse ni más ni menos que en hombre lobo durante los días de luna llena. Este hombre era un buhonero, se conocía perfectamente los caminos que atravesaban esa Galicia de montes y bosques profundos de mediados del XIX a las llanuras más amables de Castilla. La gente que vivía en estas zonas lo que hacían era poner a sus hijos, a sus hijas en manos de Romasanta para que los llevara a esas tierras más amables, también para que encontraran trabajo. La cuestión es que con el tiempo de estas personas no se sabía absolutamente nada. Y posteriormente se acabó descubriendo que es que Romasanta los asesinaba, les robaba la ropa, les robaba los enseres, los bienes y los vendía. De esta forma fue descubierto. Lo que pasa es que cuando él fue descubierto y detenido, lo que planteó es que se convertía en hombre lobo con otros dos personajes, don Antonio y don Genaro, que eran de Valencia y que también eran víctimas de la fada. Cuando señaló los lugares donde estaban los cuerpos enterrados de aquellos que habían viajado con este hombre maldito, lo que en el proceso queda reflejado es que muchos de esos cuerpos habían sido atacados por un gran depredador, por un depredador de gran tamaño. Claro, aquí la tesitura es si Romasanta, lógicamente, no se convertía en lobisome, en hombre lobo, como pone en este proceso, que se titula así, proceso a un lobisome, proceso al hombre lobo, sino si realmente asesinaba los cuerpos que posteriormente, al quedar en los bosques, pues literalmente eran atacados por las alimañas que había en estos bosques. Ambas posibilidades, pues se barajan dentro de lo que es la parte más romántica de este caso y de la historia tan tremenda que tiene el propio Romasanta. La verdad es que sí, historias tremendas que se han utilizado, porque claro, ¿quién alguna vez en su vida no ha escuchado el hombre del saco? Incluso hasta le han amenazado, ¿no? Si no se dormía con que iba a ir a buscarle. O sea, que al final lo hemos integrado mucho también en nuestras tradiciones, ¿no? En nuestras historias familiares incluso. Bueno, es que además nuestra generación, Nacho, yo creo que somos los últimos que hemos sido amenazados con esa presencia terrible, ¿no? Que viene el hombre del saco, que viene el sacamantecas, ¿no? Porque además estamos hablando de dos personajes completamente diferentes, pero que de repente se aunan en una misma y aterradora figura, ¿no? Porque es así, ¿no? Ese personaje siniestro que aparece durante o el coco, ¿no? Que decían vulgarmente también. Efectivamente. Claro, que va con un saco a la espalda y que literalmente va cogiendo a los niños que no quieren dormir y los echa al saco y esos niños no vuelven y se sabe que lo pasan muy mal. Claro, esta historia está basada en un caso absolutamente real que tuvo como protagonista a un niño de 11 años llamado Bernardo González Parra. Es el conocido como crimen de Gádor, del que incluso posteriormente, años después, en esa fantástica serie que era La huella del crimen, se llegó a hacer una de las películas, ¿no? Y es un caso absolutamente aterrador que nos lleva a ver cómo las creencias a principios del siglo XX eran terribles, ¿no? Una persona que era víctima de una tuberculosis, de repente, para intentar salir de ella, acude a los curanderos de la región de Gádor, de Almería, gente pues que supuestamente manejaba determinados poderes desde tiempos ancestrales para intentar sanar, y estos animales lo que les dicen, según ponen en el propio libro de penados que hay en el Ayuntamiento de Gádor y que se puede consultar, lo que les dicen es que para poder sanarse tiene primero que pagar 5.000 pesetas, que por aquel entonces era una fortuna, y además matar a un niño, y el sacrificio del niño, cuando de repente es secuestrado del pueblo de Gádor, metido en un saco, llevado al cortijo de San Patricio, ya en la montaña de Gádor. Allí a la luz de la luna se celebra un ritual que no voy a describir, pero que es absolutamente aterrador, y con ese niño moribundo, Julio Hernández, más conocido como el Tonto, en su pueblo, bueno, pues con ese niño moribundo se lo echa de nuevo al saco y lo acaba tirando al interior de un barranco. Así, de esta forma, nace la leyenda del hombre del saco. ¿El por qué se mezcla con la historia del sacamantecas? Bueno, pues ya digo que hay partes de este asesinato que mejor no contar. Fíjate, pero al final son historias de personas reales que existieron, pero que al final conforman, dentro de este libro también que has hecho tú, no solamente son personas, sino esos lugares malditos, todas esas experiencias que tú mismo has estado investigando, como decías, ¿no? Al final, y lugares que tú mismo has visitado seguramente y que puedes plasmar tus sensaciones. Decías, no es novelado, pero evidentemente sí que están tus apreciaciones, ¿no?, en estas historias. Sí, desde luego. Te puedo decir, hay una historia, por ejemplo, la del balneario, que esta está absolutamente basada en lo que fue una experiencia personal que yo mismo tuve.
Bueno, fue durante el rodaje durante el prerrodaje, ¿no? de una película en la que estaba Peris Mencheta, estaba Silvia Pascal, en fin, había diferentes actores reconocidos, ¿no? Y estábamos en un viejo balneario del barranco de lo que es el desfiladero de la Ermida, en Cantabria. Hoy en día es un balneario que está totalmente restaurado y que es una auténtica maravilla, pero cuando fuimos nosotros estaba en un estado verdaderamente lamentable, ¿no? Bueno, pues la historia, la película que se pretendía rodar en aquel momento se iba a titular Voces y consistía en un grupo de jóvenes que acaban yendo a un balneario porque les está lloviendo y empiezan a escuchar cada uno de ellos las voces de la persona que tiene al lado, sin que ésta hable, salvo uno de ellos que oye las voces de la casa. Esta era un poco la trama a rasgos generales. ¿Y a nosotros para qué nos habían llamado? Bueno, pues el equipo que estaba formado por gente como Juan Vallejo, que colaboró con Cuarto Milenio, o Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, era llevar a cabo un making of. A nosotros nos seguiría un cámara para que Pedro, que está especializado en la investigación de las psicofonías, pues intentara ver si en ese lugar se podían registrar voces. Y yo, como periodista, iba exclusivamente como cotilla, es decir, para tomar nota de todo lo que ocurría en este lugar. Bueno, pues hay un momento en el que nos metemos en la zona baja, donde estaban la parte de las termas de este balneario, que estaba prácticamente a ras de río, donde Pedro monta todo como digo yo siempre, monta todo su chiringuito, sus micrófonos, en fin, monta la de Dios. Tenemos a un cámara que se llamaba Román, que nos iba siguiendo y que desde el principio nos dijo, mirad, yo lo siento chavales, pero yo de esto no me creo nada, solo me toca seguiros. Bueno, pues el caso es que a partir de la 1 de la madrugada empezaron a salir voces, pero voces que decían claramente fuego, fuego, me quemo, me quemo. Esto lo he oído yo, es decir, a mí nadie me lo ha contado. En ese instante Román, el cámara, levanta la cara y dice, estamos rodeados. Claro, yo lo miré a él y dije, chaval, ¿de quién estamos rodeados? Aquí no hay nadie, estamos solos. Bueno, pues el caso es que al día siguiente, después de hablar con el alcalde de la Ermida, le comentamos lo que había salido y nos dice, no, es que vamos a ver, cuando se produce el terrible accidente del barco Cabo Machichaco en el Sardinero de Santander, en la playa del Sardinero, en la costa, bueno, resulta que en los años 30 un barco, el Cabo Machichaco, va cargado con explosivos, revienta el barco y la cuestión es que la gente que está en la línea de costa se acerca, pues lo que haríamos todos, ¿no? Con el cotilleo morboso de ver qué está pasando. La cuestión es que cuando todo el mundo está allí, de golpe y porrazo el barco pega una explosión tremenda y prácticamente la mitad de Santander se acaba quemando con la gente que hay allí. Por lo tanto, los hospitales no daban abasto. ¿Y a dónde llevaron a los quemados? Bueno, pues a balnearios como el de la Ermida. Por eso no era extraño que salieran, dentro de lo extraño que es la historia, lógicamente, no era extraño que salieran esas voces. Bueno, fíjate lo impactado que quedó el chaval, Román, que al día siguiente yo le veía que estaba mirando por el objetivo de la cámara y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, viendo lo de anoche. Y la cámara la tenía apagada. O sea, imagínate el chaval cómo se quedó después de esta experiencia que, bueno, me ha servido para ficcionar, bueno, una de estas historias, que precisamente titulo El balneario. Pues historias apasionantes, sin duda, que vamos a poder encontrar en Susto o Muerte, Terrores Nocturnos, este libro de Lorenzo Fernández Bueno, que como siempre recomendamos. Y Lorenzo, pues ha sido un placer volverte a charlar contigo y lo seguiremos haciendo, con las cositas, libros, programas, lo que sea que sigas haciendo, porque siempre nos encanta hablar contigo. Que sea así, de verdad es un auténtico placer, Nacho. Muchas gracias a ti.